Hola, hola, seguimos entonces en esta serie de videos. Estamos viendo los múltiplos de un número, los divisores de un número, los criterios de divisibilidad y vamos a terminar con los números primos y los números compuestos. Un número primo, se puede hablar de un número primo cuando ese número es divisible solo entre él mismo y entre la unidad. Y el número compuesto es cuando ese número es divisible entre el mismo, la unidad y siquiera un número más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo saber que un número es primo o un número es compuesto? Me dan un número y cuáles son los pasos que tengo que seguir para saber si es un primo o un número compuesto. Para eso simplemente tenemos que dividir, ¿verdad? Normalmente lo dividimos entre los números primos, o sea, 2, 3, 5, 7, ya los números que hemos visto en el video anterior, y siempre empezando por el menor, ¿verdad? Con el 2. Entonces van a pasar dos cosas. Si es que la división es exacta, entonces estamos hablando de un número compuesto, ¿verdad? Al momento de dividir, y si no es exacta, ¿verdad? Si al momento de dividir solamente se puede dividir entre el mismo y el 1 y de ahí con otro número no se puede dividir porque no es exacta, me da decimales, entonces estamos hablando de un número primo. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor la idea. Entonces tenemos, por ejemplo, este número 137 y me preguntan, ¿es un número primo o es un número compuesto? Entonces, ¿qué me dice? Yo para saber tendría que 137 dividirlo entre 2, 137 dividirlo entre 3, 137 dividirlo entre 5, 137 dividirlo entre 7, 137 dividirlo entre 11, 137 dividirlo entre 13 y así buscando todos los números primos. Entonces miren el trabajo que tendría que hacer para saber si 137 es un número primo o un número compuesto. Para eso nos sirve el criterio de divisibilidad que hemos visto en el video anterior, bueno, en los dos videos anteriores. ¿Qué me decía el criterio de divisibilidad? Me decía, por ejemplo, en el caso del 2, divisibilidad del número 2, me dice que si termina en 2 o termina en 0, entonces es divisible entre 2. Aquí el 137 no termina ni en 2 ni en 0, entonces yo de antemano yo sé que 137 entre 2 no me da un número entero. Entre 3, ¿cuál era el criterio de la divisibilidad? Entre 3 me dice que si la suma de sus cifras me da un múltiplo de 3, entonces ese número va a ser divisible entre 3. 1 más 3 es 4, 4 más 7 es 11. 11 no es múltiplo de 3, entonces tampoco va a ser divisible entre 3. ¿Qué me dice el criterio de divisibilidad del 5? Me dice que si termina en 5 o termina en 0, es divisible entre 5. Aquí tampoco no puedo usar, no puedo dividir porque yo ya sé que no me va a salir una división exacta. Seguimos con el 137 entre 7 y el 137 entre 11, el 137 entre 13. Si seguimos con los números primos, tendría que decir 137 entre 17, 137 entre 19 y ¿dónde pararía? Entonces, para eso me dice la regla que en ninguna división es exacta y en una me dice que el cociente es menor que el divisor, entonces el número es primo. Entonces yo tengo que, cuando el cociente, ¿verdad? Aquí está el cociente, sea menor que el divisor, este es el divisor, entonces ahí es donde yo tengo que parar. Bueno, aquí yo ya no resolví esto. Vamos a ver qué pasa con el 137 entre 7. Aquí sería 1. 1 por 7 es 7. 13 menos 7 es 6. Bajo el 7. Aquí sería
7 por 9, 9 por 7 es 63, 67 menos 63 me da 4, entonces tengo residuo 4, ¿verdad? Entonces, si yo quiero seguir dividiendo, entonces le pongo el decimal, bajo un cero y ahí voy. Entonces veo que 137 entre 7 no me da un número entero. ¿Ok? Pero como el cociente todavía es mayor que el divisor, entonces sigo dividiendo a ver entre 11. Aquí sería 1, 1 por 11 es 11, 13 menos 11 me da 2, bajo el 7. Aquí sería 2, 2 por 11 es 22, 27 menos 22 es 5, ¿ok? Aquí veo que tampoco 137 no es divisible entre 11 y si se dan cuenta el cociente todavía sigue siendo mayor, ¿verdad? Que el divisor. Entonces sigo dividiendo. Ahora dividimos 137 entre 13. Aquí sería 1. 1 por 13 es 13. 13 menos 13 me da 0 bajo el 7. Aquí, por ejemplo, ¿qué número multiplicado por 13 me da 7? ¿Cuántos números? O sea, obviamente, como el 13 es mayor, habrían 0 números. ¿Ok? Entonces, ahora, para yo seguir dividiendo, tendría que poner mi decimal por aquí, aumentar un cero por aquí y seguir. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, 5, 5 por 3 es 15, llevo 1, 5 por 1 es 5, más 1 es 6 y me quedaría 5 y bueno, así seguiría. Pero veo que aquí aparece lo que dice el enunciado, que yo voy a parar cuando el cociente, ¿ok? Cuando el cociente sea menor que el divisor. En este caso, el cociente es 10,5 y el divisor es 3. Entonces yo ya no voy a seguir ni con 100, ni con 17, ni con 19, porque hasta aquí, si hasta aquí no he encontrado un número que divida al 137 de manera exacta, entonces obviamente los otros números primos que sigan no van a ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice esto? Me está diciendo que no existe, o mejor dicho, el número 137 es un número primo. ¿Por qué? Porque no existe otro número aparte de él mismo y de la unidad que lo dividan. ¿Ok? 137 también es un número primo porque solo se puede dividir entre él mismo y la unidad. Y de ahí, entre otros números, no se puede dividir. O se puede dividir, pero no me da un número exacto. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de comprobar si un número es primo o un número es compuesto. Nuevamente, les hago recordar la tabla. La tabla de multiplicar es muy importante. Los criterios de divisibilidad son muy importantes también aprendérselo. Y todo eso es a través de la práctica, todo eso es a través de hacer ejercicios, a través de equivocarnos y corregir, equivocarnos y corregir. Y en poco tiempo, con un poquito de práctica, vamos a aprender todos estos temas que son de uso muy común en las matemáticas.